Hola, ¿cómo estás? Vamos a iniciar este pequeño curso de cómo llenar la información del levantamiento de la información de Axia Finanzas Personales. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al link axia-server.netlify.app. Vas a encontrarte con esta página donde pueden existir una solicitud de un correo y una contraseña si te has registrado anteriormente, pero como no lo has hecho, vamos a iniciar dando clic aquí en este enlace de registrarse. Cuando hagas el registro, vas a poder volver a ingresar a la página con tu correo y con tu contraseña para que en caso que tengas que detener el proceso del levantamiento de la información, es decir, de los datos que vamos a tener, puedas volver a ingresar y retomar desde el punto donde quedaste. Entonces vamos a dar aquí inicio en registrarse, que ese es el paso número 1. Daremos clic entonces al link de registrarse y cuando entran a solicitar nuestro nombre y nuestro correo electrónico y algunos datos iniciales. Entonces vamos a iniciar con la parte de la información básica como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad y sexo. Cuando hayas llenado la primera información, en este caso tomamos el nombre Alberto Andrade, con cédula 10111 222. Fecha de nacimiento 2 de abril del 89, lugar de nacimiento 5, hombre. Vas a encontrarte el siguiente punto donde van a pedir dirección de oficina, celular, teléfono casa, teléfono oficina. En caso de no querer llenar el dato de dirección de oficina, no tendrás que realizarlo. Al llenar esta información, entonces vamos a darle siguiente. Encontraremos una información laboral donde empezaremos a dar nuestra información básica de dónde trabajamos o a qué nos dedicamos. Entonces, en este caso, la empresa sería Axia Finanzas Personales, el cargo asesor financiero, la fecha de ingreso a la compañía, digamos que pudiera ser el 1 de abril de 2020, con un tipo de contratación de término indefinido, profesión economista, Universidad del Bosque, y le daremos siguiente. Entonces, en este caso, nos van a preguntar acerca de nuestra razón de declaración de renta, nuestro estado civil, nuestro correo electrónico y la contraseña que tendremos para volver a ingresar al portal en caso que tengamos que detener o cerrar la página y poder continuar desde el punto donde dejamos la información y no perder todo lo que hemos hecho. Entonces vamos a tener esta información donde nos pregunta si somos declarantes de renta, entonces ponemos que sí. Esta sería una persona casada, el mail, entonces nos inventamos un mail a.andrade@axia.com. La nueva contraseña que nosotros tuvimos en caso de tener que volver a ingresar fue pues pusimos Axia 123 y nombre y apellido de trabajando. En este caso pusimos el nombre de nuestra CEO, Laura Correa. Al darle enviar, nosotros vamos como tal a iniciar este proceso donde nosotros estamos viendo pues el ingreso como tal. Entonces pusimos a.andrade@axia.com y la contraseña, ¿listo? Para ingresar y empezamos con la información, en este caso, de el levantamiento de la información, donde vas a encontrar una serie de preguntas: la seguridad social, los ingresos, los gastos mensuales, los gastos anuales, los activos, las deudas y los objetivos financieros que quieras lograr. Entonces, en la primera opción te van a preguntar acerca de la seguridad social. Entonces dice, por favor, selecciona las opciones que te correspondan de la siguiente lista y luego entonces indica el valor específico de la entidad para cada opción. Entonces, primero que todo, vamos a tener una EPS. Digamos que esta persona fuera de la EPS Sanitas. Entonces la vamos a tomar, ¿verdad? Y pues entonces luego de eso, digamos que esta persona paga y ponemos Colsanitas, ¿vale? En este caso después ARL, pues en este caso ARL que fuera como tal Colmena. Adicional a esto, entonces luego tiene un fondo de cesantías, digamos que tuviese un salario ordinario y el fondo de cesantías se encuentra en el Fondo Nacional del Ahorro. Y finalmente donde envía sus pagos obligatorios pensionales a la administradora de fondo pensional, y digamos que esta persona se encuentra en Scandia, ¿verdad? Vamos a ir entonces a siguiente, donde tenemos la parte de los ingresos mensuales. En cuanto a la parte de los ingresos mensuales, acá donde tenemos opciones, nos dice si tradicional, un integral, un ingreso por arriendo, algún tipo de auxilio, bonificaciones, beneficios, subsidios u otros.
Entonces, digamos, en este caso, vamos a hablar de una persona, en el caso, por ejemplo, de alguien que trabajara por prestación de servicio y tuviera diferentes tipos de ingresos, pero que no fueran un salario, sino por prestaciones de servicio. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener en otros la posibilidad de ponerlo. Vamos a hacer el ejemplo de una persona que tiene un salario tradicional y que se llame salario ordinario Axia, ¿vale? Entonces, el salario tradicional, salario ordinario Axia, digamos que fuera por un valor bruto de 8 millones de pesos, pero adicional a eso, esta persona tiene un ingreso como tal por prestación de servicio empresa uno, digamos, para los médicos que tienen diferentes ingresos en diferentes hospitales. Entonces podrían poner el nombre del hospital o el nombre de la compañía para la que trabajan o cuál es el fin de ese otro ingreso que tenemos. Y digamos que por esa prestación de servicios tuviese un ingreso bruto previo a retenciones y previo a pago de salud y pensión para un total de 12 millones de pesos. Acá en la primera opción de los ingresos mensuales, recomendamos no tener en cuenta todavía los descuentos de salud y pensión, sino poner el ingreso bruto de cada uno de estos ingresos. El siguiente punto del cual vamos a hablar son los ingresos anuales. ¿Cuáles son los ingresos anuales? Las personas que reciben primas, la prima de diciembre, la prima de junio, la prima extralegal de junio, la prima extralegal de diciembre, la bonificación de abril, la bonificación de marzo, la bonificación de octubre. En este caso también pueden haber ingresos anuales como participaciones accionarias, bonos por cumplimiento, bonos de compañía. Entonces, en ese caso vamos a hablar acerca de esos ingresos anuales. Las personas que tienen un salario integral no, pues no tienen entonces en este caso ni primas de junio ni primas de diciembre. Pero entonces en este caso nosotros podemos decir si esta persona tiene un salario tradicional, entonces tendríamos una prima de servicios. Entonces podemos ponerle acá la prima de junio y diciembre de esa manera. Y entonces en ese caso sabemos que la prima es en caso tal cada una por cada 6 meses de medio salario o un salario anual. Y digamos que esta persona en la prestación de servicio de la empresa tuviese una bonificación y que esa bonificación fuera de 5 millones al año, si ustedes lo quieren poner de esa manera. Entonces, en este caso ya podemos poner siguiente. Adicional a esto, vamos a hablar de los gastos mensuales e iniciaremos con una serie de categorías: ahorro, transporte, gastos personales, hogar, entretenimiento, protecciones personales, descuentos de nómina, educación, financieros y otros. En la categoría de ahorro nosotros podemos poner diferentes opciones de ahorro. ¿Qué es la categoría del ahorro? No es cuando haces un CDT, porque un CDT es una inversión y no se realiza todos los meses, a menos que abrieras un CDT cada mes. Lo que estamos buscando son las razones de los gastos mensuales repetidos, es decir, lo que se hace todos los meses de nuestra vida. Entonces, de pronto hacemos un ahorro en una fiducia, hacemos el ahorro del fondo de empleados, digamos que yo estuviera en el fondo de empleados de Axia, por así decirlo. En este caso, las personas que se encuentran en compañías donde hacen por descuento de nómina de manera mensual un ahorro de 150,000 al fondo de empleados, por ejemplo. Y adicional a esto, hago un ahorro en una fiducia o en una cuenta de ahorros que están tan de moda, las cuentas, digamos, rentables como Nubank. Entonces, de pronto, Nubank, Wallapop, Rappi, Lulo. Entonces, de pronto, yo estoy enviando a Lulo, estoy enviando un monto de 300,000 pesos todos los meses en cuanto al ahorro. Pero adicional a eso, hago un ahorro en una AFC porque me quiero comprar una casa y se llama AFC Ahorro Casa y todos los meses ahorro de 400,000 al ítem de transporte. Entonces, en el ítem de transporte vamos a buscar todos los gastos que de manera mensual, y todos los gastos que estamos hablando en estas páginas son por todo lo que hacemos de gastos mensuales en cuanto a buses y Transmilenio. Digamos que en algún momento del mes yo me trasladé en bus y Transmilenio y cargo mi tarjeta con 50,000 pesos. Adicional a eso, entre taxis y Ubers, porque pues es la misma categoría, entre taxis y Ubers, gasto 250,000 pesos, pero también tengo un carro al cual yo le pongo gasolina y le pongo 200,000 pesos todos los meses de gasolina. Y adicional a esto, cuando voy a veces estar entonces cada semana 25,000 de parking por 4, estamos hablando de un valor de 100,000 pesos al mes en cuanto a la parte de transporte. Gastos personales. Vamos con la categoría de gastos personales. Los gastos personales son los gastos propios que yo realizo. Los gastos personales son, hay que tener en cuenta,
Cuando habla de almuerzos diarios, es muy importante tener en cuenta que cuando vayamos a hablar de lo que gastamos en nuestro mercado, eso irá a hogar. Los gastos personales en cuanto a la comida de almuerzos diarios o desayunos diarios es la alimentación que yo debo tener en mi trabajo, que por mi trabajo tengo que comer fuera de mi casa, obviamente, ya que me encuentro realizando pues mi actividad y por ende entonces yo tengo que almorzar. Digamos que por semana yo me gaste 60.000 pesos. Un mes tiene 4 semanas, entonces estamos haciendo una razón o un gasto de 240.000 pesos mensuales para los almuerzos. Recuerden que aquí mes, mi celular del mes me vale 62.000 pesos, hagamos ese ejemplo. Luego de eso, entonces mi cuidado personal, digamos que yo tenga que comprar una crema dermatológica o de pronto tenga que usar algún tipo de filtro solar o de pronto tengo un tratamiento especial del pelo, un shampoo especial u otros elementos que no están dentro del mercado normal. Ese cuidado personal, digamos que costará 50.000 pesos al mes. Adicional a eso, entonces podemos hablar para las personas que tienen que llegar muy temprano a su trabajo y tienen que desayunar, las personas que no pagan el gimnasio anual, a gastos anuales. Ahorita más adelante hablaremos de los gastos anuales, sino cuando hablamos del gimnasio, entonces yo pago 80.000 pesos de gimnasio al mes. Adicional a eso, compro ropa de manera mensual. La parte de la ropa es un punto muy importante a explicar. Hay personas que compran trimestralmente ropa, hay personas que compran solamente una vez al año ropa y hay personas que compran de manera mensual o bimensual o trimestral ropa. Si es el caso de las personas que compran ropa cada 6 meses, cada 8 meses, se puede llevar a un elemento más adelante que miraremos como gastos anuales. No va a un gasto mensual porque lo haces cada 8 o 10 meses. Pero digamos que esta persona, digamos que le gustará gastar 500.000 pesos cada 2 meses o 250.000 al mes. Eso se puede llevar de esa forma. De los medicamentos, las personas que toman vitaminas, suplementos u otros elementos de esta manera, 150.000 pesos. Y adicional a esto, pues un hombre que tuviese que ir a peluquería todos los meses, ya que las clientes posiblemente, más que todo, pueden tomar un IVA como manicure y belleza. Acá, entonces puede ser manicure y belleza, 120.000 al mes o alguien que de manera mensual y gaste aproximadamente unos 60.000 al mes. Hagamos la idea que estos son los gastos personales de la persona. Bueno, hogar, vamos a los gastos de hogar. Para las personas que viven en casa propia, administración. Para las personas que viven en arriendo, van a diligenciar arrendamiento. Digamos que esta persona viviera en arrendamiento, ¿vale? Hagámonos una idea que esta persona paga un arriendo de 1.800.000 pesos, vive solo. Entonces, en este caso, vamos a ver cuánto pagaría de agua. El agua en Bogotá, por ejemplo, llega de manera bimensual. Entonces, cuando tú vas a pagar una boleta de agua o pues una factura de agua bimensual, puedes hacerte la idea que cuesta 200.000 al mes, entonces costaría 100.000 cada mes, ¿verdad? Luego de esto vamos y hablaremos posiblemente de la energía o pues la luz, que podría costar digamos unos 90.000 al mes. Adicional a esto, vamos a ver los gastos de gas. Gas puede ser alrededor, por promedio siempre es aproximadamente unos 40.000 pesos, puede ser más, puede ser menos. Digamos, esta persona gastaría en mercado, hagámonos una idea que gaste 700.000 al mes en su alimentación y todo el mercado de su casa. Adicional a esto, paga un servicio doméstico o alguien que lo ayuda en casa, sería 75.000 pesos y va una vez a la semana para un total de 300.000 pesos al mes. Adicional a esto, entonces vamos a hablar acerca de de internet y televisión, que un plan pues puede estar alrededor de los 120.000 pesos. Luego de esto, entonces podemos hablar de plataformas de streaming. Antes de la pandemia, esto se consideraba más un gasto de entretenimiento. Ahora se considera un gasto de hogar. Siempre los hogares requieren, o pues la gran mayoría, siempre está utilizando plataformas de streaming y digamos que entre Prime, Netflix, Max y demás, tenga un pago mensual de 100.000 pesos. ¿Listo? Luego de esto, entonces uno puede poner otros elementos. Hay uno que nosotros siempre recomendamos poner, que son los domicilios. Este es un gasto que a toda persona natural siempre le da entonces un gasto bastante alto, porque las personas que utilizan entonces Uber Eats o Rappi Prime, entonces en este caso siempre tienen gastos elevados de 400.000 adicional del mercado en domicilios de alimentación o esas cosas de mes a mes. Digamos que estos fueran los gastos de hogar de esta persona. Cada familia y cada persona tiene algo diferente.
Vamos a hablar de los gastos de entretenimiento. No, normalmente nosotros siempre lo englobamos, siempre le recomendamos a los clientes que pues si nos ponemos a seleccionarlo, podemos decir cuánto gastas en el cine, cuánto gastas yendo al club, cuánto gastas en los fines de semana, cuánto gastas en restaurantes, cuánto gastas en rumba o cuánto gastas en viajes pequeños. Pero vamos a hacer un ejemplo como siempre le recomendamos a los clientes hacer. ¿Cuánto gastas en salidas a restaurantes, a diversión y a cine y demás en el mes? Entonces digamos que esta persona gastase en toda la razón de las salidas y el entretenimiento 1.000.000 de pesos. Un elemento bastante importante a tener en cuenta, que es entonces en este caso las vacaciones. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones normalmente son llevadas a gastos anuales, como la vacación más grande del año. Sin embargo, hay familias o personas o parejas que salen a vacacionar más o menos cada 3 meses. Por ende, entonces, si cada 3 meses nos gastamos 1.500.000, podemos hacer una idea mensual de aproximadamente 500.000 pesos por el gasto, digamos, de viajes pequeños, que nosotros llamamos viajes pequeños o trimestrales. Entonces, si en un plazo de 3 meses yo estoy 200.000, entonces dividiría ese valor en 3 y me daría 600.000 pesos. Las vacaciones que uno toma es las personas que de una manera un poco más cercana, cada viaje más cercano, porque hay personas que te responden y te dicen, no, yo sencillo una vez al año y no más, y hago un pequeño viaje, por ende, entonces las vacaciones no contarían. Pero pues vamos a tomar la idea de una persona que gasta 1.000.000 en su entretenimiento normal en Bogotá, y en cuanto a vacaciones, más o menos 1.500.000 que se gastase cada 3 meses. Vamos a hablar de la categoría de protecciones personales. Las protecciones personales son todos los gastos que tengo de manera mensual, sea por mi salud o por seguros que pague. En los descuentos de nómina, son estos gastos obligatorios que todos tenemos que hacer por salud, por pensión, por retención en la fuente, por aporte al fondo de solidaridad, subsistencia o si no, salud y pensión como independiente, que entonces en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta que son las personas que son independientes y deben pagar la planilla de manera mensual también. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a realizar estos cálculos. Educación o hijos. Entonces, en este caso, educación o hijos es la pensión del colegio, la matrícula de la universidad, los idiomas, escolares, transporte de hijos o demás elementos. A las personas que tengan hijos pueden poner esa información aquí en educación. Entonces, de pronto estoy pagando la pensión de un colegio, de pronto estoy pagando uniformes, de pronto estoy pagando el transporte escolar. Entonces, todos estos elementos quedan muy bien en esta categoría. En gastos financieros es 4 por 1.000 que estén cobrando, comisiones por administraciones, cuota de manejo de tarjeta de crédito. Entonces digamos que a esta persona le cobrasen 30.000 pesos todos los meses de su tarjeta de crédito. ¿Listo? Y otros, entonces vamos a hablar acerca de otros elementos que no son ni gastos personales y que tampoco son entonces en este caso gastos ni de hogar ni demás. Entonces diezmo a una iglesia y yo hago un diezmo a una iglesia donde hago una 50.000 pesos, obviamente pues el diezmo es el 10%, pero pues estamos tomando una idea de 150.000 pesos, hago unas donaciones de 30.000 pesos a una fundación, adicional a esto ayudo a mi mamá y le hago una ayuda de 350.000 pesos todos los meses. Y esos son mis otros gastos. Siempre también recomendamos mucho tener en cuenta la parte de regalos. Normalmente siempre hay gastos mensuales de regalos, en un promedio podríamos llevarlo a 100.000 pesos. Vamos a dar inicio a la categoría de gastos anuales. Los gastos anuales se basan en seguros, anualidades fijas, es decir, que tenemos que pagar sí o sí una vez al año, las anualidades presupuestadas, que son gastos que no tenemos muy claro cuánto cuestan, pero los podemos presupuestar y que se realizan 1 o 2 veces máximo al año, y la parte de los impuestos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver la parte de los seguros. Yo pago mi SOAT, yo pago mi seguro de vehículo y yo pago posiblemente un seguro de responsabilidad civil porque soy médico. Entonces, en el caso del SOAT, yo pago un SOAT de 500.000 pesos. El seguro del vehículo me vale entonces 1.200.000 pesos. El seguro de responsabilidad civil, que es para personas que ejercen la medicina y entonces toman un seguro de cubrimiento, vale 300.000 pesos. Anualidades fijas son las que tengo que pagar sí o sí una vez al año. Por ejemplo, tengo que pagar un curso 2 veces al año y tengo que pagarlo sí o sí. Como pago 500.000 cada 6 meses, ese curso me cuesta 1.000.000 al año.
Vamos a hacer entonces la parte de las suscripciones. Yo soy suscripción a una revista, ¿vale? Entonces, como yo estoy haciendo 105, o la suscripción posiblemente del Spotify. Entonces yo tengo mi Spotify, no la pago de manera mensual, sino que la pago de manera anual y pago 100.000 pesos. Adicional a esto, entonces también tengo soy socio de la Sociedad Colombiana de Ingeniería, por ejemplo, y me cobran más o menos un salario mínimo cada año. Entonces tendría que pagar 1.460.000, ¿vale? Las anualidades presupuestadas son aquellas que no las tenemos muy claras, no es un monto exactamente claro, pero se pueden presupuestar. Por ejemplo, las compras de diciembre, los regalos de diciembre, el mantenimiento del apartamento que tengo en arriendo, el mantenimiento de mi vehículo, los regalos especiales. Los regalos, cuando acá dice regalos, es de pronto el cumpleaños de mi madre, el cumpleaños de mi pareja, mi aniversario, u otros elementos a lo largo del año. Adicional a esto, las personas que compran ropa una vez al año y las vacaciones grandes, las vacaciones de diciembre, como nosotros las llamamos, pero las vacaciones del año. Entonces, en el de 2 millones en regalos, mi apartamento más o menos es 1 millón cada año, el mantenimiento del vehículo 1.500.000 al año, regalos, yo di de regalos a mi familia, a mi hermano, a mi pareja y a mi mamá, fue 1.500.000 también al año. La ropa, yo tengo una compra de ropa, las personas que van y compran ropa especial en diciembre y además de lo que ya me gasto al mes, me gasto 2 millones. Y las vacaciones grandes, yo me gasto 15 millones de pesos en vacaciones al año. Eso es como se toman la parte de las anualidades presupuestadas. Y finalmente en impuestos, digamos que yo tengo un vehículo, además pago un impuesto de renta y pago un predial, ¿verdad? Entonces tengo un predial por el cual pago 500.000 pesos, el impuesto en mi 200.000 pesos y mi declaración de renta el año pasado me llegó por 450.000 pesos. Entonces ahí tomé los gastos anuales. Después de esto vamos a la parte de los activos. Activos líquidos o bien activos productivos y activos improductivos. Son 3 tipos de activos que nosotros tenemos entonces en este caso. Los líquidos es todo aquello que se convierte rápidamente en efectivo y siempre tengo a la mano. Los activos productivos son aquellos que esperamos que nos den una rentabilidad y los activos improductivos son aquellos que no nos dan ningún tipo de retorno inmediato, como posiblemente es la vivienda donde vivimos, el vehículo en el cual nos transportamos, más bien nos generan son gastos. Activos líquidos, entonces tengo una cuenta de ahorros, ¿verdad? Entonces tengo cuenta de ahorros 1, entonces dice por favor ingresa el nombre de la empresa o institución que ofrece el servicio, entonces yo le pongo cuenta de vivienda, por ejemplo, ¿vale? Adicional a eso en Bancolombia y adicional a eso yo tengo entonces un Nequi, donde normalmente tengo dinero para hacer mis pagos en la cuenta ahorro. Lo que nos están preguntando es cuánto tenemos en este momento. Y vamos a decir que tenemos mi vivienda, tenemos 800.000 en Bancolombia y en Nequi siempre tengo un monto aproximado de unos 400.000 pesos. Esos son mis activos líquidos. Y adicional a eso tengo entonces en efectivo, una vez fui de viaje a Estados Unidos y pues entonces traje unos dólares y guardo $2.500 en efectivo, ¿vale? Como para hacernos una idea. Activos productivos es todo aquello que nos da un retorno o una rentabilidad, un futuro nos dé una rentabilidad. Por ejemplo, las cesantías, las personas que tienen un salario ordinario, entonces en este caso tienen cesantías y las cesantías todos los años tienen intereses a las cesantías. Por ende, entonces nosotros tenemos las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, habíamos dicho. Y en el Fondo Nacional del Ahorro, mi compañía, y pues me han dado 16 millones de pesos que los tengo guardados en mis cesantías. Adicional a esto, tengo mi fondo obligatorio en pensiones. Habíamos mencionado que esta persona se encontraba en Scandia. Entonces, en este caso, en el fondo obligatorio de pensiones tengo 56.8.930. Eso es lo que tengo en mi fondo obligatorio de pensiones. Adicional a esto, tengo un apartamento que es familiar, pero tengo una parte por la cual pago ese predial y ese apartamento está avaluado en 300 millones de pesos y yo tengo una tercera parte, por lo cual ese apartamento de mi parte son 100 millones de pesos.
Después de esto, entonces, posiblemente yo tengo entonces, hagámonos una idea que tengo un CDT, tengo un primer CDT en Da Vivienda y ese CDT está por 15 millones de pesos y después de eso tengo otro CDT, pero esta vez lo tengo en Bancolombia, ¿no? Entonces tengo una inversión virtual, como lo llaman en Bancolombia, o un CDT también por unos 8 millones de pesos. Esos son los activos líquidos o productivos, perdón, que yo tendría en este momento. Y finalmente mis activos improductivos. Digamos, yo tengo un apartamento en el cual yo vivo y tiene un valor de 300. Es un apartamento familiar, pero entonces tiene como tal un valor de 350 millones de pesos. Y no, es de la familia y no tengo ninguna deuda sobre el mismo. O si tengo alguna deuda sobre el mismo, lo deudas. Y finalmente también tengo un carro o un vehículo, ¿verdad? Un carro que entonces es el carro mío de mi familia y tiene un valor de 80 millones de pesos como un activo improductivo. Finalmente, vamos a llegar a la parte de las deudas previo a los objetivos. Existen dos tipos de deuda. Entonces, en este caso, nosotros tenemos deudas a corto plazo y deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo realmente se resumen en los leasings y en los hipotecarios, porque toda deuda que sea menor de 60 cuotas es considerada una deuda a corto plazo. Entonces, digamos, yo tengo una tarjeta de crédito por la cual debo 8 millones de pesos. Hay una aclaración, es que tener la tarjeta de crédito y tenerla siempre una cuota no está de crédito, sino manejarla como se debería manejar, más débito anticipada, en la cual nosotros podemos entonces cargar todos los gastos del mes y se libera o se deja en cero al inicio de mes. Tener una deuda de pesos de crédito, hagamos un ejemplo con el Banco de Occidente, nosotros tenemos como tal que ver con el Banco de Occidente, que tenemos una tasa anual todavía del 29% y lo tengo a 24 cuotas y de esos 8 millones de pesos estoy pagando cuotas de 250 mil pesos. Para hacer un ejemplo, eso es tener una deuda en una tarjeta de crédito, una deuda que vamos pagando de a poco y entonces en este caso eso sí nos va a pesar en nuestro flujo de caja mensual. Pero adicional a esto tengo un crédito vehicular, ¿vale? Entonces tengo un crédito de vehículo en el cual yo tengo una deuda de 45 millones de pesos con Da Vivienda y me dan una tasa anual del 14% y debo pagarla en 48 cuotas y mi cuota mensual, entonces en este caso es de un ejemplo de cómo se llena la parte de las deudas a corto plazo. Y los de largo plazo, entonces es un hipotecario de la casa posiblemente donde vivo, por ejemplo, donde se deben 211.345.000 pesos. ¿Con quién se tiene esta deuda? Con Bancolombia o el Banco de Bogotá o quien se tenga. Al tratarse entonces de un crédito, pues entonces hipotecario, digamos que pues esté en un 15%, 17%. Tenemos unas cuotas pendientes y por el cual yo tengo que pagar aproximadamente 1.600.000 todos los meses. Así se llena la parte de las deudas para tener claridad de cómo están funcionando. Finalmente, vamos a llegar a la parte de los objetivos. En cuanto a la parte de los objetivos, nosotros vamos a mirar un elemento, pues que es el más importante para nosotros en Axia Finanzas. ¿Qué es lo que quieres lograr y por qué estás aquí con nosotros? Las personas quieren comprar una casa. Y entonces en este caso está de vivienda. ¿Y en cuánto tiempo lo quieres tener? En 5 años. Yo quiero tener en 5 años mi vivienda y esa casa me va a costar 980 millones de pesos. Entonces acá podemos dejar comentarios. Es una casa que me quiero comprar un lote, tengo que construirla u otros elementos. Adicional a esto, quiero cambiar el carro, ¿vale? Entonces en la parte del cambio del carro decimos que la descripción es un nuevo auto. En los comentarios puedes decir de pronto vendiendo el que actualmente tengo, vendiendo el actual y el nuevo auto, entonces va a costar 180 millones de pesos, te vale 80, pero lo quiero tener en 2 años. Hay un elemento bastante importante que nosotros siempre le preguntamos a las personas, que es la libertad financiera o retiro. Entonces, en este caso, le podemos decir a las personas en qué momento tú te quisieras retirar, si te quieres retirar previo a la edad pensional o en qué momento quisieras que tus activos, la financiera, de permitirte no depender tanto del trabajo. En 5 años, en este ejemplo que acabamos de hacer, y la 55, 7 años antes de la pensión de un hombre. Y dice que quisiera que su libertad financiera fueran ingresos mensuales de aproximadamente 15 millones de pesos.
Eso pueden ser los objetivos de una persona, viajar por el mundo, de pronto una especialización, si lo queremos mirar así, una especialización, y pues entonces todos esos elementos son los que están en nuestro levantamiento de la información. Al darle finalizar, entonces se va a cargar en nuestra nube y toda esta información la tendremos lista para ti en la siguiente sesión cuando nos encontremos. Somos axia.com.co, este es nuestro portal. Somos Axia, una decisión acertada y esperamos siempre poder servirles.